Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal todos? Somos Del Aporte. Esto es Record Tour en Trevel. Y vamos a estar hablando de los vinilos, los discos que más nos han influenciado en nuestra música, en todo nuestro camino, en esta tienda de vinilos en Revancha, aquí en Ciudad de México. Pues, Vale, disco común. este primer disco es 99,9% de Caitranada, que fue su primer LP. Y también fue el disco con el que descubrimos a Caitranada y nos enganchamos un poco a él. Sí. En esa maravillosa portada de... Ricardo Cabolo, que también ha hecho algunos trabajos para amigas nuestras y que también es público y le amamos y nos amamos mutuamente, así que es como mucho amor en este disco, en esta portada, en esto. Claro, yo venía del soul, del funk, de música como más ascendencia afroamericana y así. Empecé a escuchar electrónica a raíz de la electrónica que venía del New Soul y en concreto de este disco que me voló la cabeza. De hecho, hay un tema, el track 1. Nos encantó el flow que tenía. Claro, ¿cómo conseguimos hacer que tenga el mismo flow? Así como llevado para atrás, como el pum, 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 como... Ese flow echado para atrás era muy de derivación de hip hop, pero llevado a un terreno de house, era brutal. A un terreno también con un toque un poco francés, con un toque casi French touch, de new disco. Sí. Y cuando escuchamos ese disco estábamos componiendo nuestro segundo EP. 2018, sí. Sí, hace mogollón. Y hubo un tema que ya hace mucho que no tocamos en directo, que se llamaba Otomanique, en el que justo intentamos copiar ese flow. Y entonces era como todos los parámetros del sidechain, bueno, para quien produzca sabe que es un sidechain, todas las maneras técnicas para intentar tener ese flow. Luego volvíamos a escuchar el tema y decíamos, ¡ya, no lo hemos conseguido! Así pues que creo que al final conseguimos algo. A mí me flipa el tema que hicimos nosotros. Sí. No tiene nada que ver con Caitranada, es Del Aporte, pero nos inspiró un montón y a mí me ayudó también a ir hacia ese lugar más electrónico. Ahora es verdad que estoy muy techno, muy industrial, tengo mucha influencia de aquí, o sea, el corazón al final empezó en el soul, en el jazz, así que os recomendamos mucho, 99,9% de Caitranada. Vale, pues yo os voy a hablar de Floating Points. Es una artista que llevo siguiendo casi desde el principio que empecé a escuchar más música electrónica. Bueno, Floating Points junto con Burial y John Hopkins fueron como inspiraron mucho la manera de componer, el entender que al final la electrónica es todo un trip y este disco es un trip, o sea, en concreto como mezclar las atmósferas, los ambientes, ruidos que a priori no son instrumentos pero que se convierten en el soundscape del propio disco, y eso como que me gustaba mucho, me inspiraba un montón. Y sobre todo me gustaban mucho las sesiones que hacía, y ahora esto es de 2017, pero está sacando cosas como, por un lado, como muy de jazz y mucho más experimentales o más de meditar, que también me gusta la música de meditar y por eso también empatizo mucho con John Hopkins y estos artistas, pero luego cosas muy de club que me encantan y que me encanta pues, todo lo que sea música club. Y el tema nuevo, bueno, lo sacó en 2022, el de Vocoder, me ha inspirado mucho también en todas las producciones nuevas, y de ahora de Del Aporte y como Alexandra, como mi versión más techno. Une géneros que a priori no tendrían por qué estar unidos y landscapes que a priori pueden sonar como muy distintos al club, pero es curioso porque yo medito escuchando música de este tipo, más drone, más lo nuevo que está haciendo John Hopkins o Burial, que eso sí que es un trip, me fui lejos. Pero es que siento lo mismo cuando estoy en una rave, escuchando techno. Para mí es exactamente el mismo vibe y me encanta que estos artistas hayan visto el punto en común y abracen ambos mundos y los unan tanto en el club como tú en tu casa, en los cascos, volando, que es un trip y es lo que hace la música, cogerte de la mano y llevarte a rincones del alma que no conocías, así que Floating Points forever in my heart. Yo os voy a hablar un poquito de Selected Ambient Works de Aphex Twin, porque Aphex Twin ha sido para mí, digamos, el artista que me ha acercado más que nadie a la electrónica, cuando para mí la electrónica era casi un tabú, porque yo estudiaba jazz, estudiaba música clásica, siempre me he sentido torpe bailando, así que no iba a bailar, no iba a los clubs, pero Aphex Twin y en general el movimiento de la corriente de la IDM, de la Intelligent Dance Music, tenían un enfoque hacia electrónica como más intelectual, que se parecía más
a mi enfoque de esa época con la música, de experimentación y de una música que no necesariamente tenía que ser música de club. De hecho, tengo esto aquí en mi móvil. No, este disco llegué más tarde. El disco que a mí me acercó a la música era el Come to Daddy, era un EP de Aphex Twin que tenía un tipo de proceso de sonido que era súper loco y yo me preguntaba, ¿pero eso cómo lo hace? Y era simplemente ya solo la curiosidad de saber cómo se hacía eso. A ese disco, cuando lo escuché la primera vez, no me impactó tanto porque no tenía tanto sound design como esos otros. Pero me he acercado a ese disco hace relativamente poco porque en realidad no tiene ese sound design, pero tiene muchísimo corazón y porque además junta un poco como también otros artistas que nos encantan, como los que decía Sandra, John Hopkins, Burial, junta cierta tendencia de un enfoque en la música como de meditar, como música drone, a música electrónica y a música de club. Tienen muchísima alma. Es un disco que consigue sacar esas texturas que aparentemente podrían ser frías, muchísima alma y muchísimo calor que te da en el pecho. Nada, os lo recomiendo muchísimo para bailar, para meditar, para tenerlo de fondo cuando estáis cocinando o si queréis relajaros dándos un bañito. Aphex Twin in My Heart. Este ha sido nuestro pequeño viaje en Record Tour, en Treble. Y bueno, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya inspirado y os haya movido por dentro cosas. Recordad que nuestro nuevo disco Aquí y Ahora lo tenéis disponible para descargar en Treble. Y mil gracias por este espacio, por esta tienda maravillosa, Revancha, por abrirnos sus casas, sus puertas para recoger los vinilos y las influencias de nuestra vida.